Buen día, soy la doctora Lourdes Santizo Arroyo de la Unidad de Quemaduras Pediátricas del Hospital Roosevelt. La evaluación inicial de cualquier paciente quemado, dos de los parámetros más importantes que tenemos que evaluar es la extensión de la quemadura y la profundidad. Con estos dos parámetros nosotros podemos determinar la gravedad de un paciente quemado. La tabla que se utiliza para la evaluación del porcentaje es la tabla de Lund y Brauder. Como ustedes se darán cuenta, la tabla de Lund y Brauder puede ser utilizada hasta cualquier edad, desde niños pequeños hasta los adultos. Esta tabla es muy útil porque asigna un porcentaje corporal a cada sección anatómica de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la mano es un 2.5%. Y eso, las proporciones anatómicas van variando conforme la edad. Es muy importante que si solo la mitad de una extremidad está quemada, entonces pongamos la mitad del porcentaje que está en la tabla. A nivel mundial, el error más grande que tenemos todas las personas o profesionales que manejan pacientes quemados es que se tiende a sobrevalorar el porcentaje de extensión de un paciente quemado. Una vez uno ya ha determinado el porcentaje de extensión de quemadura de un paciente quemado, el segundo paso que tenemos que determinar es la profundidad de la quemadura. La profundidad de la quemadura también está determinada por características clínicas y físicas que uno determina en el momento de la evaluación. Las quemaduras de segundo grado superficial son rojas, húmedas, muy dolorosas. Las quemaduras intermedias ya no son tan rojas, ya no son tan húmedas, tienen un tono blanquecino, y las de tercer grado, generalmente que todos los componentes de la piel están quemados, pueden aparecer muy blancas o color pardo o café. También determinar la profundidad de una quemadura lleva tiempo, no es fácil y de hecho es muy necesario que se estén evaluando las quemaduras con regularidad porque inicialmente podrían parecer superficiales, pero a las 24 horas o 48 horas se determina mejor la profundidad de una quemadura. Entonces, combinando el parámetro de la extensión de la quemadura con el de la profundidad, se forma una tabla que es la tabla de gravedad de Benaim. El doctor Fortunato Benaim, un famoso médico argentino, creó esta tabla para pacientes entre 10 a 60 años con el fin de que al utilizar la extensión y la profundidad se logre determinar qué tan grave es una quemadura. Y entonces clasifica a los pacientes en 4 grados: leve, moderado, graves o críticos. Y entonces él asigna estos porcentajes según la extensión y la profundidad. Si se dan cuenta, como el doctor Benaim creó esta tabla para pacientes ya niños mayores y pacientes adultos en general, en la unidad de quemaduras pediátricas hicimos una pequeña adición a esta tabla, que es una pequeña variación de los porcentajes para niños más pequeños, porque realmente los niños con menor porcentaje ellos tienen a veces una mayor gravedad que los adultos. Por eso es que ustedes van a ver dos cifras, la superior que es para los niños más grandes y los adultos, y la inferior que corresponde los porcentajes para los niños menores. Entonces esta tabla es muy importante que todos aprendamos a usarla, también lleva un tiempo de aprendizaje, porque eso nos permite determinar si los casos son leves. Eventualmente es un caso que se podría manejar ambulatorio o en una sala de encamamiento general sin ningún problema. Si el paciente ya es moderado, generalmente tienen que ingresar a un servicio hospitalario donde se les va a proveer cierta atención médica especializada, pero no de gravedad. Cuando los pacientes en cualquiera de, ya sean adultos o niños, entran al grado de gravedad o al grado de paciente crítico, estos pacientes deberían estar internados en áreas de cuidado crítico. Y recordemos que los ancianos y los niños son muy frágiles y en cualquier momento pueden cambiar su estatus. Entonces es muy importante que aprendamos a utilizar esta tabla para clasificar a los pacientes.
La tabla de gravedad de BNI es una herramienta muy útil como una técnica de evaluación inicial que todos podemos utilizar y que nos va a dar un buen parámetro para poder decidir si ese paciente lo podemos tratar en casa o en el hospital o lo tenemos que referir tempranamente.